Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. La primera parte va a ser los aspectos de microcirugía cerebral o, digamos, lo que es la microcirugía y su importancia en la neurocirugía. La anatomía microquirúrgica como parte de lo que hacemos, de lo que necesitamos, y el neurodiagnóstico, cómo nos ayudamos para llegar o aproximarnos a lo más certeramente posible al diagnóstico. ¿Ya? Es bueno recordar que el ser humano siempre ha tenido un interés muy grande por ver lo que pasa dentro del cráneo. En ese sentido, hay bastantes trabajos de investigación y con sorpresa para muchos investigadores, cómo es que en el anciano Perú, en el antiguo Perú, especialmente en la cultura de Paracas y algunos otros más, como los chinchorros, etcétera, han trabajado con el cerebro, con el cráneo, como han hecho craneotomías, y para ellos es bastante, digamos, de interrogación. Saber, por ejemplo, cómo en este cráneo de Paracas antiguo que han encontrado, encuentran una craneotomía, ¿no? Y un implante, aquí me parece que esta es una mezcla, una relación con oro de 14. O este otro cráneo alargado, deformado y con una craneotomía frontal, que dan la impresión, por lo menos, de que ese paciente ha vivido, se ha soportado el acto quirúrgico. Obviamente que los múltiples aparatos que se han inventado para abrir la caja craneana, tienen una evolución bien grande. Miren, por ejemplo, en la Edad Media se diseñó este aparato para hacer una craneotomía, o sea, para abrir el cráneo. Si seguimos viendo, en cuanto al instrumental, o sea, ¿qué usaron? Vemos nosotros acá, en este otro cráneo, donde se ve que el hueso se ha hecho la craneotomía, pero ha crecido. No ha habido, digamos, ausencia de crecimiento. El paciente ha vivido tiempo. Y a un costado tenemos los aparatos que usaron, son las brocas, digamos, los cuchillos chimú, que le llaman así, para hacer los hoyos de trépano, tanto en forma, digamos, cortante, circular, semicircular, como horizontal, ¿no? Esto se utiliza hasta el momento. Le llamamos legras para limpiar el periósteo y para secar hueso. Si ustedes ven acá esta imagen de esta persona que está haciendo un hoyo de trépano, y esto se llama trépano, esto, así como lo ven ustedes, lo usamos hasta la fecha. Se utiliza todavía. Mire, y esto es hecho por Ambrose Paré, más o menos del 1500. Y todos estos aparatos que se llaman trefinas se siguen usando hasta el momento. Aquí un set del siglo XIX, o sea, de 1900, de 1800, donde se ve que estos aparatos se siguen usando hasta la fecha, ¿no? Se siguen usando. Las leras, los trépanos, o sea, todo esto ya está inventado, diseñado, ¿no? Entonces, incluso a los residentes cuando terminan le regalamos un equipo, esto es un juego de brocas como recuerdo, ¿no? Entonces, el trabajo en neurocirugía ha sido muy antiguo, tanto en el antiguo Perú como en Estados Unidos, donde se ven estas clases magistrales con cirugías donde el cirujano está sin guantes, está sin máscara, sin barbijo. Igual acá está recién sentado, pues debe hecho una cirugía con su ayudante, está con huellas de sangre, sin barbijo. Obviamente esas cirugías estaban condenadas pues al fracaso por la infección, por una serie de cosas, pero se hacían, tenían que hacerse, debían hacerse. Actualmente, en estos días, en las salas quirúrgicas tenemos un complejo armamentario. Miren, por ejemplo, el paciente está acá en decúbito dorsal, con la cabeza ladeada hacia la derecha, exponiendo la región frontoparieto-temporal izquierda, que es esta con su rasurado, la incisión que está diseñada allí, pero el paciente está con un cabezal de 3 puntas, un cabezal llamado así, de 3 puntas, porque tiene 3 púas, 1, 2, 3 púas tiene, que lo fijan en el espacio, ven ustedes acá, 1, 2 y 3, que no permiten que se muevan. Si el paciente tose
o no se mueve la cabeza, no se hace daño. O sea, hay épocas, o ha habido momentos en que no se ha tenido eso a la mano. Y entonces la cosa ha sido bien difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente se movía la cabeza, se altera toda la anatomía. Todo se malogra. Entonces el paciente tose pero no se mueve la cabeza acá. Entonces nuestro cabezal de 3 puntas de Mayfield es bastante útil. Y estos otros elementos pues, son unas barras que sirven para fijar y poner aquí amarrados otros instrumentos como separadores autostáticos, automáticos, etcétera. Pero aparte de esta calidad, la cama es neuroquirúrgica, es especial, también el anestesiólogo tiene una serie de aparatos para monitorizarlo, lo intuba. Y entonces es todo un complejo arte. O sea, la sala de neurocirugía es una sala bien compleja, no es una sala cualquiera. Entonces un paciente no se puede exponer a hacer una cirugía en una sala común y corriente. Como una emergencia quizás se pueda hacer lo fundamental, pero en una sala electiva no procede. Aquí lo tenemos en una posición lateral donde se tiene que acolchar acá para evitar que se lesione el plexo braquial. La cabeza está en el espacio fijado por cabeza de 3 puntas, está con tubo intubado, monitorizado, etcétera, etcétera. Entonces, un arte. La colocación del paciente es la primera parte de la enseñanza al neurocirujano joven y aprende a la posición del paciente con bastante presteza. Y bueno, es una de las partes más importantes, iniciales, donde el residente está atento ahí para aprender a colocar al paciente cada posición para cada cirugía. ¿Ya? Va variando. Lateral, 3/4, dorsal, rotado a la derecha, rotado a la izquierda, semisentado, sentado, una serie de aditamentos. Bueno, todo iba caminando así hasta 1965, más o menos 64, en que el doctor Yasser Gil, que todavía está vivo, Yasser Gil tiene más o menos casi cerca de 100 años, Yasser Gil encontró en Estados Unidos, en un viaje que usó, a un otorrino utilizando microscopios esos del patólogo que utilizan para hacer diagnóstico anatomopatológico, esos microscopios chiquitos de laboratorio. Vio que lo estaban usando en una cirugía de oído. Y entonces, ¿qué hizo Yasser Gil? Yasser Gil hizo lo siguiente: se hizo hacer un microscopio grande, ¿sí? Como esto, grandazo. Entonces se le produjo un microscopio y este microscopio quirúrgico da 30 aumentos. 30 aumentos. Es un modelo antiguo todavía llamado Contraves y está fijo al techo. Este es un moderno que tenemos nosotros en sala de operaciones, el Pentero 900. El Pentero 900 más o menos tiene un valor de aproximadamente $800,000. El Pentero es lo último que tenemos. Lo tenemos de 2013. El Pentero da una visión brillante y a la vez nos da multimedia, nos da fotografía, grabación en cine, etcétera, todas las ventajas, en video, ¿no? En fin, todas las ventajas que se pueden imaginar. El Pentero 900 hace una maravilla para nosotros. Claro, tienen ustedes una, digamos, eso fue hasta 2013, ¿no? Actualmente, 6 años después, antes de la pandemia, me parece que ha sido el 22, después de la pandemia, que aparece Kineo. Antes de la pandemia, aparece Kineo, una optimización del Pentero. Lo quisimos comprar, pero por la pandemia lo sacaron de la caja de nosotros. Y hasta ahora no lo compran. Lo que es el Kineo. Kineo es lo máximo que hay ahorita, en óptica y en multimedia, y en video. Ustedes acá, uno puede ver lo que está haciendo, puede optimizar lo que hace. Realmente es una maravilla el Kineo. Cada aparato nos iba a costar $1.250.000, $300,000. Y queríamos comprarlo. Iban a comprar para Sabogal, para Aldenar y para nosotros. Lamentablemente no se pudo. Kineo es la maravilla del mundo. Aquí están viendo ustedes el Kineo en acción, microscopio Kineo, y el que está operando es el doctor Michael Lawton. Este Kineo está instalado en el hospital el Fénix, un hospital muy particular donde se hace neurocirugía y se enseña neurocirugía. Este doctor tiene como 20 salas
las 20 salas le ha puesto 20 quineos y los penteros, que son los que nosotros tenemos, nos ha bajado para hacer experimentación, para hacer microcirugía experimental, para disección, etcétera, ¿no? O sea, realmente invierte en el salud. Ya que hablamos de eso, tenemos que tomar en cuenta cómo es que se empieza a estudiar la microcirugía. Se empieza a estudiar con el cerebro, con preparaciones anatómicas. Estas preparaciones anatómicas han tenido un maestro, el doctor Roton. El doctor Roton ya falleció. Empezó a hacer otros estudios donde se ve, pues, especialmente las tinciones, donde se ven las venas y las arterias y los giros, ¿no? O sea, todas las circunvoluciones cerebrales. Entonces, realmente el estudio de microcirugía experimental ha permitido que se conozca cada vez más para hacer abordajes cada vez más complicados, cada vez más difíciles, para abordar, por ejemplo, al tercer ventrículo, para hacer abordajes a la fosa posterior, para hacer abordajes a la lóbulo temporal, para disecar arterias. Y ven ustedes que cada vez es todo un arte inyectar, pues, cera roja al lado arterial y cera azul al lado venoso, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo se hace? Bueno, ese secreto se lo llevó el doctor Roto, nunca nos lo dijo nada. La fórmula, como decía, no la mencionó. Entonces acá tienen ustedes estudios de microanatomía y macroanatomía, donde vemos los abordajes, cómo entrar, por ejemplo, hacer un abordaje de la cerebral media a través del valle de Silvio, cómo se ve en la profundidad, dónde está, digamos, el paquete vascular, ¿no? Las arterias de la fosa posterior, que es la basilar, la región supratentorial y su conexión, ¿no? Ellos se reúnen. Y así, ustedes acá, que la patología vascular pues, es muy preferida para ver especialmente las tinciones. La idea es aprender disecando y trabajando en el laboratorio la mayor cantidad posible de información con relación a la microvasculatura. Estos trabajos, por ejemplo, este de Roton, el texto de Roton, es como se ve en sala. O sea, uno tiene que aprender a tener esa memoria fotográfica donde ve el nervio olfatorio, del nervio óptico, del tallo pituitario, de la hipófisis. Ya inmediatamente, esto es una visión de adelante hacia atrás, o sea, sacándolo, la región frontal, o sea, haciendo una anatomía frontal, uno levanta y ve, es una base. Es una visión de adelante para atrás, el valle de Silvio, las arterias A1, A2, ¿no? O más oblicuo, por ejemplo, acá, una visión terional, del costado. Ahí se ve el lóbulo temporal valle de Silvio, la carótida, sus arterias, el nervio olfatorio, el nervio óptico y sus ramas, o en su defecto, cómo son las arterias de la base, la comunicante posterior, la coroidea anterior, sus ramitas, tramas importantísimas porque van a los ganglios de la base. Igual también acá observamos, en cuanto a microanatomía, cómo se distribuyen en el espacio, ¿no? Las ramas de la cerebral anterior. Todas las ramas desde A1, A2, A3, A4, A5 por acá. Cómo se van distribuyendo paulatinamente todas las ramas de la arteria cerebral anterior. O sea, son dibujos. ¿No? Ustedes dirán, ¿cómo es que sí, se trabaja un montón. Si ustedes entran a internet y buscan Roton, R-H-O-T-O-N, van a encontrar pues, innumerables trabajos. Desde el año 75, creo, 73, han empezado a ir médicos a trabajar a Gainesville, donde estaba el doctor Roton, en Florida, y hacer ahí su pasantía de más o menos un año para aprender a hacer microbización. Ha ido gente de todo el mundo a trabajar con Roton. Los primeros trabajos de Roton eran pues clásicos, son ahora clásicos, pero en esa época eran llamativos hasta el 100%. Por ejemplo, les menciono, no sabíamos mucho de arterias del cerebro, entonces empezaron arteria cerebral media cerebral media. M1, porque la cerebral media tiene M1, M2, M3, M4, M5.
por decirles, ¿no? Entonces, M1, ramas de M1. Entonces se disecaba 20 cadáveres. En los 20 cadáveres tenemos 20 M1 derecha, 20 M1 izquierda, son 40. Y ahí se sacaban sus dimensiones, forma de su curso, su trayecto, ramas que daban, promedios. O sea, eran 40 arterias que se estudiaban y te iban dando información. No solo de arterias, también de venas, cisternas, ventrículos, abordajes del ventrículo lateral. O sea, toda la información que se puede ir acumulando se ha acumulado por años. Ahora se conoce, pues hay trabajos completos de Rothman, son 3 tomos, creo, donde se conoce todo lo que pasa en el cerebro. Aquí tenemos, por ejemplo, el cerebelo y todas sus manifestaciones del cerebelo sin cubierta, cerebelo con cubierta, cerebelo que es orquestado por adelante, por arriba, por abajo. En la base del cráneo, por ejemplo, cuando uno abre el cerebro por atrás, ¿cómo lo va a ver? ¿No? Aquí tienen ustedes de arriba, de abajo, tienen de atrás, se ve el cuarto ventrículo, ¿no? Etcétera. Tienen ustedes acá más trabajos de Rothman con relación a las venas de la fosa posterior, también trabajos insuperables, ¿no? Todo eso se ve en la práctica. Por ejemplo, acá cuando hemos hecho cirugía de este cráneo, hemos tenido que sacar las láminas de C1 y tal, que va viendo las arterias, todas sus ramitas. Realmente es espectacular la forma como se ha trabajado y se sigue trabajando, y se va viendo cómo pues se va complicando las cosas. Ahora, el diagnóstico en neurocirugía, poco a poco se ha ido ayudando con los hallazgos que tenemos. Por ejemplo, la radiografía de cráneo, la radiografía simple, perfil o funcionales en columna, la radiografía dorsal, lumbar, son necesarias, son muy necesarias. Y hay que conocer la anatomía normal para encontrar lo anormal. Por ejemplo, en el cerebro hay que saber la forma de la calota, hay que conocer la estructura normal de todas los huesos que forman el cerebro, cómo se unen, etmoides, esfenoides, hueso temporal, etcétera, cómo van dando forma a la calota, ¿no? Para entender bien lo que son las variaciones anatómicas y lo que son las patologías. Pero pasamos del hueso a algo más. Por ejemplo, hay estudios que ya no se hacen, por ejemplo, la neumoencefalografía ya no se hace, ya no se hace. Se hacía hace muchos años, ya no se hace neumoencefalografía. La ayudoventriculografía tampoco se hace, la ayudoventriculografía ya pasó al pasado, ya no se puede hacer. Tampoco se hacen mielografías, ya no, eran trabajos habituales antiguamente. Pero, por ejemplo, conocer la vasculatura a través de la arteriografía convencional o la arteriografía con sustracción de imagen o digitálica, como llamamos, bueno, nos permite ver, pues, ese estudio se hace más o menos desde 1930, cuando Edgar Moniz describe y publica la forma de estudiar el cerebro de sus arterias a través del estudio contrastado con yodo, y se ven las imágenes de las arterias. Entonces se puede ver qué, ver esto, la distribución arterial, paquetes vasculares, ¿no? Para llegar a encontrarlo, pues a veces en anatomía, ¿no? Como este caso. Una patología bastante temerosa para nosotros, ¿no? De las venas. Nosotros le tenemos más miedo a la vena que a la arteria, porque la vena hace una hemorragia roja, un infarto rojo, tal. Tenemos que conocer todo el trayecto venoso. Esta parte, por ejemplo, de venas, estamos viendo, pertenece y está en relación con la glándula pineal. Entonces, si uno quiere trabajar en glándula pineal, tiene que conocer esto de memoria. A ver, de memoria, casi. Acá tenemos de lo que hablamos, la panangiografía cerebral digitalizada con sustracción de imagen. O sea, le sacan el hueso, solo queda el trayecto vascular, por ser más sustracción. Para ver la distribución anatómica de todas las ramas de la arteria cerebral anterior, pues acá, de toda la arteria cerebral media, la carótida. O acá una vista de perfil de todas sus ramas, ¿no? Y la distinta distribución vascular. Entonces, alteraciones de esta distribución para nosotros son patológicas y tratamos de ver con qué se ajustan. Obviamente que en este campo necesitamos mucha comprensión, porque hay bastantes variaciones anatómicas
bastante, entonces las cosas se van tomando con relativa calma, ¿verdad? Tiene un proceso más avanzado que se llama venograma. ¿Por qué se llama venograma? Porque está orientado exclusivamente a ver el drenaje venoso. Entonces acá el drenaje venoso y de la mucosa posterior y el drenaje venoso del cuerpo lateral. Muy bien. Acá tenemos nosotros un venograma. ¿Por qué es importante el venograma? Porque hay patología de venas. Hay patologías que tienen infartos o, perdón, obstrucciones venosas, trombosis venosa del seno longitudinal superior, trombosis de las senos laterales, trombosis profundas. Entonces se alteran y uno tiene que estar tras eso, tiene que mirar, tiene que conocer la neumonía para poder conversar sobre el tema, plantear posibilidades diagnósticas o llegar al diagnóstico fino, ¿no? Con el correr del tiempo, a partir del año 80 en el mundo, empezó a usar la tomografía cada vez más. La tomografía es un avance bastante espectacular para nosotros. Muchos llegaron a decir que después de la tomografía dejaba de existir muchas especialidades, pero no es así. La tomografía es de mucha ayuda. Ven ustedes acá que la tomografía trabaja con densidad, con densidades. Entonces una imagen es hiperdensa o es hipodensa. Hiperdensa por excelencia es el hueso que ustedes acá. El hueso es hiperdenso. Es hiperdenso. Se le da 1000. O sea, el hueso tiene 1000 unidades Hounsfield de densidad. Por el contrario, el agua es hipodensa. Usted saca el agua, o sea, el líquido celular aquí, es ahí, es hipodenso. ¿Y quién es más hipodenso? El aire. Usted saca el aire. Este es una célula mastoidea de la región del peñasco, de la región mastoidea del peñasco, donde se ve aire. Ese aire, miren ustedes, todo lo que es en negro. Es recontra hipodenso. O sea, este es hiperdenso, este es hipodenso. Entonces, la cosa es manejarlas bien. Y el rango entre los dos se ven todos los demás tejidos. Por ejemplo, tenemos que la sangre está en unas unidades de 40, 50. Y es importante que ustedes entiendan que en emergencia el estudio de elección es la tomografía. ¿Por qué? Porque en emergencia básicamente la atención es por traumas, caídas. El traumatismo provoca que en el parénquima cerebral, si se rompe una arteria, una vena, hay una imagen hiperdensa como esta, por ejemplo. ¿Y por qué se ve hiperdensa? Se ve hiperdensa porque la sangre tiene fierro. ¿Y el fierro dónde está? Está en el grupo M. El grupo M de la hemoglobina. Ahí encontramos. Por eso es que se ve así. Obviamente no tanto como este, porque este es calcio, ese es lo máximo, 1000 calcio. Este es hiperdenso por el fierro. Y este es hipodenso por el agua. Ese rango permite ver, obviamente, las imágenes si son hiperdensas o hipodensas. También hay zonas de infarto, son zonas hipodensas totalmente como acá, por ejemplo. Y estas zonas de infarto, las zonas de infarto se hinchan, hacen edema. Y un edema tal que empieza a desplazar las estructuras de la línea media y es necesario llegar incluso hasta una enfermedad descompresiva para salvarle la vida. Entonces nosotros en la tomografía lo que vamos a ver, aparte de imágenes hiperdensas, hay que ver si tienen cápsulas, si no tienen cápsulas, ver si hay sangrado o no, si hay infarto, que son las cosas más agudas. Y en cuanto a la patología del líquido cefalorraquídeo, evaluar en emergencia mirando los ventrículos si tiene exceso de agua o si ha crecido, o sea, si hay ventrículo medale o hidrocefalia. La tomografía permitió también hacer un avance en cuanto al diagnóstico al hacer el angiotema. ¿Qué es el angiotema? Es la tomografía a la cual se le añade sustancia de contraste. Se coloca sustancia de contraste al paciente
Se ven estas imágenes tan maravillosas. ¿Ven? Estas imágenes tan maravillosas. Bien clarito. Hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? La angiotomografía tal se hace en muchos lugares del mundo, especialmente en Finlandia. Estas imágenes de Finlandia realmente son extraordinarias, ¿no? Allá se hace del angiotem un arma muy poderosa. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, desde el punto de vista ya del Estado, con que sea arteriografía, porque la arteriografía es privada. En cambio, como la salud es derecho de todos, se hace angiotem. Las angiotem no tienen nada que envidiar a la arteriografía. Tan bien hechas que no tienen nada que envidiar. Al contrario, se opera solamente con angiotem de tomografía. En nuestro país no es así. En el país hemos comprado angiógrafo para atender en sala, hacer arteriografías. También se hacen en la calle, pero básicamente son en sala, en ministerios, en los hospitales grandes, digamos, hospitales que tienen capacidad para comprar el angiógrafo. En ellos se hace arteriografía, pero la tomografía con la angiotomografía en emergencia nos permite trabajar con mucha calma y hacer las cosas adecuadamente, con bastante exactitud. ¿Ya? Por ejemplo, acá está diagnosticando el angiotem, un tumor, un aneurisma, una dilatación. ¿Ya? Entonces ayuda bastante. A partir del 94, en el mundo, especialmente acá en Perú, ya se llegó a tener resonancia. 94, 93, 94. Entonces la resonancia permite ver la intimidad por intensidad, no por densidad, sino por intensidad. Entonces son imágenes intensas o hipointensas o hiperintensas. Entonces en resonancia trabaja con intensidad, en tomografía trabaja con densidad. Bueno, ya. Y como parte del tratamiento, o sea, del manejo de la resonancia, pues tenemos que se hace angioresonancia también. La angioresonancia se utiliza actualmente para diagnóstico ambulatorio. Se encuentran aneurismas no rotos, malformaciones arteriovenosas no rotas, quistes, etcétera, toda una serie de patologías en la gente normal. ¿Ya? Entonces, la angioresonancia es un estudio para hacer o para tener conocimiento de la patología vascular. Por eso se pide angioresonancia. Y también para ver si el tumor es hipervascularizado o no, si se puede embolizar o no. Realmente son todas las, digamos, alternativas de tratamiento que se conocen en este momento para tratar la patología cerebral. En esta imagen estamos viendo cómo se ven las imágenes tumorales en un cerebro, ¿no? Es acá un tumor con su cápsula, o acá un tumor encapsulado. En esta zona se ven masas tumorales como esta, con edema. Entonces nos permite adaptarnos, nos permite ver dos masas ahí y estar atentos a la evolución del paciente. Entonces el neurodiagnóstico es importante, tanto en resonancia como con tomografía, con arteriografía. Acá tienen ustedes la imagen de un tumor de hipófisis que ha erosionado parte de la cápsula y ha salido como un hongo hacia afuera, invadiendo la región frontal profunda. Entonces, ayuda también a evaluar la cápsula, tamaño, grosor, los lobos, o sea, no es una imagen incompleta. Igual acá cuando hay metástasis, ven ustedes 1, 2, 3, 4, como 18 puntos de metástasis, ¿no? Entonces es positivo en cuanto a metástasis. La resonancia nos ha permitido ver mejor las imágenes de la fosa posterior. ¿Por qué? Porque la fosa posterior tiene bastante hueso. Al tener bastante hueso, le da mucho artefacto la tomografía.
en fosa posterior, da mucha refringencia, mucho artefacto, entonces se estudia pésimo. Entonces se prefiere estudiar la fosa posterior con resonancia. Pero obviamente, métanse en la cabeza que la resonancia, salvo rarísimas excepciones, no es de emergencia, no es que resonancia, no, no es así. No es así. Al contrario, que es lo con la mayor cámara del mundo. Ustedes acá imágenes de fosa posterior, se ve un tumor, toda la fosa posterior, un nódulo con zonas hipodensas o corticales. Esa es una imagen de glioblastoma con área necrosis central. Entonces, permite plantear diagnósticos, sospechar diagnósticos y trabajarlos. Acá tienen ustedes imágenes de angioresonancia. Estas angioresonancias se piden en forma ambulatoria para consulta, para consultorios de pacientes que, bueno, aparentemente están pues, con cefalea, náuseas. Uno le pide y aparece un aneurisma. Aparece un aneurisma. La arteriografía es tanto de la región supratentorial como ven acá, como la infratentorial como ven acá. El supratentorial y infratentorial. En cuanto al neurodiagnóstico, como les explicaba, la resonancia permite un conocimiento bastante adecuado cuando se hace en fase T1, en fase T2, son distintas fases de la resonancia. Cuando se hace la resonancia funcional, o cuando se pide espectroscopía, como acá. Acá se pide espectroscopía para analizar esta masa. Entonces el espectroscopio le pone un cuadrangular ahí que se llama voxel. Este cuadrangular juega con la resonancia, juega con las imágenes y este voxel, por ejemplo, acá captura lo que ocurre dentro y nos permite ver la consistencia. ¿De qué está hecha esa masa? Esa masa con esa forma multinodular, con refuerzo de la cápsula, con centro hipointenso, nos permite analizar y encontrar que tiene colina alta, tiene baja la aspartato y la creatina y la leucina están aparentemente bien. Entonces, con ese conocimiento nosotros planteamos que aquí puede haber una lesión maligna, bastante maligna, porque por la colina. Por la colina alta uno dice, no, acá es un tumor que tiene rápida muerte celular, o sea, se divide. Y por excelencia eso pertenece pues, a un tumor maligno tipo con colina alta, tipo glioblastoma multiforme. Bien, seguimos avanzando. Tenemos aquí otra imagen de diagnóstico, que es cuando uno estudia el flujo sanguíneo cerebral. O en resonancia, cuando se usa resonancia funcional. Uno hace hablar al paciente, mover la mano derecha, el pie izquierdo. Acá, por ejemplo, mover el pie, mover de un lado o del otro. Entonces, esta zona hipodensa es la zona problemática. Y esas son las zonas motoras que hay que respetarlas al máximo. Al máximo. Pero por eso no quedó allí. La resonancia sigue dando sorpresas. Actualmente la resonancia nos ofrece el estudio de las vías nerviosas, de los centros de vías, y eso lo presentamos nosotros como tractografía, así se llama tractografía. Y vamos acá cómo esas conexiones tractografía, o sea, los axones rodean a la masa. O sea, no nos permite la tractografía hacer un bypass, no entrar así y malograr todo. Conservar la mayor función posible, conservar la máxima capacidad del cerebro. Entonces, para eso tenemos que hacer tractografía, para ver qué tractos, qué centros de vías han sido dañados. Ustedes acá, ustedes ahí está el tumorcito, vean ustedes todo el daño que está haciendo. No hay que estar basando, ¿no? Contrario. El paciente que tiene esta patología tiene alteraciones en las conexiones, en las vías. La vía piramidal y más vías espinales. Entonces tienen ustedes acá
cómo se va representando en la tractografía en diferentes áreas, para tener una idea exacta de cómo es la distribución. Quizás uno de los trabajos que más, digamos, nos apoya, nos ayuda, es este tipo de resonancia que se llama tractografía, para tratar un caso bastante particular, bastante especial, que se llama lesión axonal difusa. ¿Qué es la lesión axonal difusa? La lesión axonal difusa es una patología que aparece después de un trauma intenso en la cabeza. El paciente generalmente está casi comatoso, está con grado bajo, pero no tiene hemorragia, no tiene algo que justifique el daño que tiene. Entonces se le hace una tractografía y se encuentra que el problema de él es que se han roto axones por movimientos de aceleración y desaceleración. O sea, ven ustedes acá toda la zona frontoparieto-temporal ricamente vascularizada. Y acá ya no. Imagínense ustedes. Entonces, la lesión axonal difusa debemos sospecharla cuando el paciente está en coma, es joven, tiene un accidente de tránsito, muchas veces es una moto, choca contra una piedra, un salumero, y es eyectado. El movimiento de torsión en el espacio se cortan los axones, como acá, se cortan. El enfermo queda discapacitado, es acá. Nosotros sabemos qué es eso, ¿ya? Por eso pedimos. La lesión axonal difusa es una lesión grave. Les pedimos el estudio y hacemos los informes correspondientes. Entonces acá una imagen en resonancia, ¿no? Y los tractos cómo se van distribuyendo en el espacio, englobando a la masa tumoral. Y posteriormente ya fue operado. O sea, pero respetando por las líneas del tumor. Bueno, esta es una composición que les hemos hecho de una lesión, la cual queremos respetar con todo lo que se sabe, ¿no? De los tractos, etcétera, para sacar más o menos completa, con ustedes acá, sin provocar daño, sin lesionar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna información más? Conforme pasen las clases que vamos a venir, vamos a tocar más este tema. ¿Escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Vamos a ver la segunda parte, ¿ya? Un minutito. Ok, vamos a abrir la segunda parte.
¿Se ve ahora? ¿Aló? ¿Están viendo? Sí, doctor. Gracias. Avísenme, por favor. Bien, la segunda parte de la clase de hoy día, hemos visto neuroimágenes, microcirugía. Vamos a hablar de hipertensión endocraniana. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Estos son planteamientos más o menos de lo que se va a tratar ahora. La hipertensión endocraniana es un cuadro grave. El síndrome de hipertensión endocraniana es el aumento de la presión del endocráneo, ¿ya? Y el aumento de la presión genera problemas. ¿Por qué? Porque deja de funcionar adecuadamente para el entorno cerebral y todas las estructuras que están dentro. Entonces, nosotros tenemos en el endocráneo líquido cefalorraquídeo, tenemos sangre y tejido cerebral. Pero tenemos en una caja rígida, dura, y está protegido el cerebro, ¿no? Obviamente para evitar pues conflictos, ¿no? La agresión externa, etcétera, está protegido el parénquima cerebral. Y dentro del endocráneo tiene dos compartimentos, uno izquierdo, uno derecho, divididos por la hoz. Estoy señalándolo acá, ven ustedes, la hoz del cerebro, ¿no? Y un compartimento asociado con el tentorio, que deja prácticamente un orificio, y la región infratentorial, donde está el cerebro y el tronco encefálico, y la región supratentorial, donde está el cerebro, con el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Entonces, en esta zona, con esos compartimentos, es donde se van a producir lesiones que van a traer como consecuencia la hipertensión endocraniana. ¿Y qué es la hipertensión endocraniana? Como los tres componentes tienen una presión, el aumento de esta presión, ¿no? El aumento de esta presión lo entendemos como un resultado de la fuerza que se hace para adaptarse a ese exceso de contenido. ¿Y qué sería un exceso? Una masa nueva. Una masa nueva. La masa nueva sería un tumor, un coágulo, que se rompe un vaso o una vena, o en su defecto si hay exceso de agua. Entonces nosotros vamos a ver en la clase de mañana la hipertensión endocraniana su secundaria a la hidrocefalia, o sea, porque se acumula líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver después en las clases que vienen la hipertensión endocraniana secundaria al problema vascular. Pues en la tercera clase, cuarta clase vamos a ver, con la cuarta y quinta clase vamos a ver primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta clase son secundaria al tumor cerebral, a un tumor cerebral. Cómo es que aumenta la hipertensión y qué problemas trae. Y en las últimas clases ya se va a ver pues, patología infecciosa, patología de parásitos. Pero básicamente ahora estamos viendo cómo es que y en qué circunstancias se presenta la hipertensión. Es gravísimo. Es una de las causas de que un paciente no se ha dado de alta. Que no deben dar de alta a un paciente con hipertensión endocraniana. Deben sospechar la hipertensión endocraniana. Tienen que sospecharla, y no importa que se equivoque. Porque es inadmisible que un paciente con hipertensión endocraniana se haya dado de alta. Dice, da un pobre impacto pues del médico que hace eso, ¿no? Realmente es una imagen mala, no se puede. La presión intracraneal, de acuerdo a la teoría Monrokelli, que es la que usamos, es una teoría hecha pues hace muchos años, 1782, 86, donde analizan básicamente qué componentes hay dentro del cerebro. Lo que dijimos, sangre, que es arteria, vena, o sea, sangre arterial, sangre venosa, líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral. Eso es lo que hay. Es lo que tenemos. Tejido cerebral, sangre arterial,
que ingresa a gran presión por la presión que da la aorta, 120 milímetros de mercurio. Sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Entre todos hacen una presión de aproximadamente 11 a 15, máximo 20. 11 a 15, máximo 20. Pero ¿qué ocurre si hay una masa? Se añade la masa. La masa empieza a crecer. Estamos diciendo masa nada más, no decimos otra cosa, solo masa. La masa empieza a crecer y la masa que empieza a crecer no puede aplastar al parénquima cerebral. No lo puede aplastar porque el parénquima tiene su fuerza, ¿no? Tampoco aplasta la arteria, al componente arterial. ¿Por qué? Porque la aorta tiene fuerza para empujarla. Pero sí puede colapsar las venas, las aplasta las venas, la masa. También puede colapsar el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que cuando una masa empieza a crecer dentro del cerebro, si ustedes ven una tomografía, lo primero que tienen que ver es los ventrículos. Si están colapsados, algo los está colapsando. Realmente el colapso es unilateral. ¿Por qué? Porque el problema es en un lado. Entonces, ahí hay problemas. O sea, colapso, o sea, altera. Esa es la evolución de la presión intracerebral. Entonces, ya vamos comprendiendo por qué en las tomografías se ven unas cosas así. También sale la sangre venosa. Entonces, ustedes ven unas venas colapsadas. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la masa. Ahora, ¿el organismo qué hace? El organismo lo compensa. El organismo más o menos lo maneja. Y hasta que sus mecanismos de compensación se agotan. Entonces ven ustedes acá como la presión siendo normal recibe un huésped que es una masa. Entonces, paulatinamente la presión empieza a subir. No sube de golpe. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos de compensación que van aguantando, hasta que llega a 30. Por encima de 30 estos mecanismos se agotan y ¡pum!, se dispara. Entonces al disparar, se ven ustedes acá, tremenda masa. Ya no hay líquido, ya no hay sangre venosa, o sea, los expulsa totalmente para hacerse espacio. Ese es el problema, hacerse espacio. Entonces hay una competencia en una masa extra y el cerebro normal. Y nuestro trabajo, como neurocirujano, nuestro trabajo es eliminar eso. Entonces, la hipertensión endocraniana, cuando uno la atiende bien, es una causa de muerte, pero que es combatible. La podemos combatir, podemos tratarla, ¿no? Aquí más de lo que les dije sobre la bóveda craneal, que es inextensible, rígida, etcétera, sus componentes, donde el componente de parénquima son 1200 aproximadamente, sangre 150, LCR 150, aproximadamente por ahí camino, ¿no? Ven ustedes acá una masa. Esta masa que ha hecho con este edema es parte de, digamos, de la fisiopatología, empuja, colapsa el ventrículo, lo colapsa. Lo colapsa. Entonces, hablamos de compensación. ¿Cómo lo compensa? Lo compensa eliminando pues el SR, eliminando sangre. Se olviden, ¿no? Lo compensa. De alguna forma lo adapta. Pero ustedes más o menos, el tema es ese, ¿no? La masa que crece elimina sangre, elimina arteria venosa. Llega un momento donde ya prácticamente no hay LCR, prácticamente ya no hay sangre venosa. ¿Por qué? Porque es lo que primero expulsa la masa para poder estar ahí. Entonces estamos hablando de que hay flujo sanguíneo cerebral, como ven ustedes acá. Flujo sanguíneo cerebral. Caramba. A través de la presión de perfusión, la presión anterior media y la presión intracerebral. Después vamos a ver con calma este equilibrio. Es importante que sepan que el cerebro, o sea, el parénquima cerebral recibe sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Entonces,
Cuando eso llega adecuadamente, el paciente está adecuadamente neurológicamente estable. Entonces son mililitros de flujo sanguíneo por 100 gramos por minuto. Eso es lo que se necesita para que el cerebro camine normal. ¿Cuánto necesita? Para decir, pues entre 40 y 60, o sea, 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Es lo que necesita el tejido para estar vivo, para estar normal. Si ese aporte sanguíneo baja, no llega. ¿Cómo no podría llegar? Por hipertensión endocrinal, pues la presión es tan alta que baja, no llega, lo dificulta. Entonces, si baja a 20 a 30, el paciente empieza a tener alteraciones mentales. Aparecen signos neurológicos. Si baja a menos de 10 a 20, 16 a 20, ya el paciente tiene falla eléctrica, ¿no? Ya vienen a ver en los potenciales evocados, entonces ya hay problemas. Si sigue bajando, ya no es la falla eléctrica, sino es una falla iónica. ¿Quiénes son los iones? Sodio, potasio. Entonces se alteran. Y si el flujo sanguíneo cerebral es menor a 10, hay una falla metabólica. O sea, ya ese organismo no camina adecuadamente, ¿no? Trayendo problemas, pues, una falla metabólica que se llama completa. ¿Ya? Ahora, también se ha visto que paralelamente a esto del flujo sanguíneo cerebral hay caída del oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno va disminuyendo, se van alterando y van presentándose cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando está alrededor de 50 está normal. Pero si empieza a bajar más en la hipoxia, hay problemas del aprendizaje, problemas del juicio, alteraciones del conocimiento. Pues ya cuando baja demasiado se vuelve plano. Ya viene una alteración con una función, pues las mitocondrias fallan, ya no hay cómo hacer. Entonces, más o menos es para que recordemos cómo es importante la hipoxia, que debemos tener en cuenta siempre. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral, ¿no? El cerebro de alguna forma, trabajando con la presión se regulariza. Por ejemplo, cuando hay hipotensión, cuando hay hipotensión, los vasos se abren, se dilatan. Por el contrario, cuando hay vasoconstricción, cuando hay presión alta, hay vasoconstricción, ¿no? Cuando sube la presión. Por eso es grave lo que se llama, o se ha dado a llamar, la crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque como hay vasoconstricción severa, el paciente termina con isquemia cerebral provocada por la crisis hipertensiva. ¿Se dan cuenta? Acá algunos valores que quizás les importen, más o menos sea utilidad para ustedes, pero lo importante es saber qué es. Que el cerebro necesita ATP. ¿Y el ATP de dónde sale? Sale del oxígeno y la mitocondria. Si empiezan a fallar ellos, se altera todo. Entonces, realmente es grave, ¿no? Es grave. Por otro lado, necesita glucosa también. ¿Por qué? Porque la glucosa es parte de la vida, pues, para el cerebro, para las células nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Si baja el cerebro, pues si baja la glucosa, el paciente se va comprometiendo, ¿no? Y en este momento un paciente que tiene, digamos, alteraciones en el ciclo es porque tiene un tumor. Entonces, ese tumor aumenta la glicólisis anaeróbica y es parte de su mecanismo de daño. ¿Por qué? Porque el organismo consume básicamente glucosa y la metaboliza a través del ciclo de Krebs. ¿Y por qué? Porque eso le va a dar más ¿qué? Más ATP. Más ATP. Por eso lo hace. ¿Ah? Bueno, es importante que sepan también, no se olviden nunca, que la sustancia gris necesita más flujo, o sea, más sangre que la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque están las neuronas en la sustancia gris. Están los ganglios, los núcleos. Entonces, más o menos recapitulando lo que hemos hablado,
hay autorregulación por flujo sanguíneo, por flujo cerebral, por presión de perfusión cerebral, que es la ecuación que ya les dije. Presión arterial media menos presión intracerebral, esa es intracranial, esa es una ecuación que deben conocerla siempre. ¿Ya? Se regula el flujo sanguíneo, ya lo hemos dicho, cuando la presión arterial está por debajo de 50, ¿no? El organismo reacciona con vasodilatación. Cuando está por encima, reacciona con vasoconstricción. ¿Ya? Es la ecuación. Ahora, la presión arterial media se diagnostica con esta presión. Las tres es lo mismo. Las tres tienen diferente forma de obtenerse, pero dan lo mismo. Aquí es igual la presión media a la presión arterial diastólica más un tercio de la sistólica menos la diastólica. Entonces eso lo hacemos en intensivos, ¿no? Nos acostumbramos a hacerlo. Nunca olviden esta norma, nunca olviden esta ecuación. La presión de perfusión cerebral normalmente debe ser de 60 a 100, mientras más alta mejor. Y es igual la presión de perfusión cerebral a la presión arterial media menos la presión intracerebral. Eso es vital, eso no deben olvidarse. Vamos a hablar de eso. Entonces, resumiendo parte de lo que estamos hablando, decimos que hay una regulación metabólica, una regulación de presión, una viscosidad. Y lo que es importante tener en cuenta que tenemos que ver la forma de medirlo, tenemos la forma de establecerlo. Buscar la forma más común, o sea, monitorizar al paciente, saber cómo va, ¿no? Nuestro flujo sanguíneo cerebral más o menos es bastante abundante, es de 50 a 100 mililitros, es casi el 14% del gasto completo, gasto sistémico. Y el flujo sanguíneo trae fallas metabólicas, como están viendo ustedes acá, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando empieza a bajar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo usamos? Se han hecho muchos trabajos. A partir del 82 se han usado sensores de presión intracerebral. Igual también se están usando no invasivos, como el Doppler. Se hace Doppler y se ve si hay presión alta o no. ¿Ya? El Doppler, por ejemplo, nos ayuda a ver vasoespasmo, hipertensión endocrinal o paro circulatorio. Estas tres, fundamentalmente, vasoespasmo se usa mucho y en pique se usa Doppler. Para ver si hay hipertensión, el Doppler nos da inmediatamente la alarma. Entonces, si nosotros analizamos con calma la fisiopatología, tal como estamos conversando hasta ahora, cuando disminuye el oxígeno por todos los efectos que pudieran haber, aumenta el ácido láctico, aumenta la osmolaridad, hay más edema, aumenta el volumen intracerebral, aumenta la presión intracerebral. El paciente va a tener hipertensión. Entonces, pacientes en hipoxia, pues no nos conviene, ¿no? De ninguna manera. Con relación al flujo sanguíneo, si el paciente empieza a hacer hipotensión, acá está 150, menos de 50, hay vasoparálisis, se dilata. Por encima hay vasoconstricción. Entonces se tiene que mover. No hay otra forma. No hay otra forma. Acá está más claro, cuando la presión baja de 50 se dilata. Cuando está por encima de 50 se cierra. O sea, hay vasoconstricción. Entonces tenemos que ver mecanismos de vasodilatación y mecanismos de vasoconstricción. ¿De acuerdo? Hablábamos de la viscosidad, hablábamos de flujo sanguíneo, hablábamos de los valores de hipertensión, hipotensión. También es bueno saber que con relación al CO2 también el cerebro tiene que ver. Por ejemplo, ¿cómo va a ser autorregular? Manejando el volumen de los vasos y lo que tiene como problema. Por ejemplo, si el paciente no ventila bien, por efecto del traumatismo que ha pues medio zombie, no ventila, retiene CO2, hace acidosis respiratoria en ese momento. Esa acidosis por hipoventilación provoca vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo y el cerebro se hincha, hace más daño.
Esa es la razón por la cual intubamos al paciente. Se le intuba, se le hiperventila, elimina el CO2, hay vasoconstricción, se reduce. Baja el cerebro. Baja el flujo en el cerebral. ¿Ya? Es interesante saber eso. Por favor, es interesante saber. Por eso se hiperventila al paciente, por eso se le intuba. Uno lo intuba ¿para qué? Para darle oxígeno a través de la hiperventilación del oxígeno, pero a la vez también para eliminar el CO2 que está acumulado, porque ese CO2 es dañino al cerebro. Va a provocar la hipoventilación, vasodilatación y se hincha el cerebro. Y bien claro, ¿eh? Entonces, la pregunta por 100.000 soles. ¿Es importante la presión interior que estamos conversando? Sí. Porque es tratable, se puede tratar. Entonces, si se trata, el enfermo mejora. Se trata, el enfermo mejora, por favor. Se trata, el enfermo mejora. Hay que bajar la presión. ¿Cómo bajar la presión? Evacuando la lesión ocupativa de espacio, mejorando el estómago venoso, eliminando el líquido celular, o sea, drenando el LCR para que tenga más espacio, entonces disminuye el edema, disminuye la hinchazón. Entonces son cosas positivas que podemos hacer. Podemos y debemos hacer. ¿Ya? Con relación a la presión arterial media, ven ustedes acá, si baja la presión, si el paciente está hipotenso, a provocar disminución de la presión de perfusión. Eso aumenta el metabolismo, aumenta el volumen sanguíneo. La lesión ocupativa de espacio aumenta la pica. Entonces, es toda una cadena que debemos entenderla bien para combatirla y tratarla de parar, ¿no es cierto? Son los efectos de la hipertensión endocraniana, no se olviden nunca. Al haber aumento de presión intracraneal por cualquier causa, vamos a ver cuáles son las más frecuentes. Hay disminución de la presión de perfusión, hay isquemia, hipoxia, ¿no? Disminución del pH, o sea, acidosis, aumento de la... No solamente hay acidosis, sino es capaz de traerla. ¿Ya? Entonces hay que estar en emergencia atentos a todos estos factores. Evitar la hipoxia, evitar la isquemia, ¿no? Darle buena perfusión, subir, o sea, el paciente no puede estar hipotenso. No puede estar hipotenso, porque este hipotenso trae problemas. Eso es lo que deben ustedes saber en emergencia. ¿Cómo es el cuadro de la hipertensión endocraniana? Ya hemos visto ya la base. Ahora, ¿cómo se presenta? Se presenta con dolor de cabeza matinal, especialmente en las mañanas, lo despierta el paciente. Hay un vómito, digamos, un vómito explosivo, sin náusea, un vómito meningio se llama así. Vomita. Hay edema de papila, parálisis del sexto nervio. Hay otros signos así, bradicardia, deterioro del sensorio, parálisis de los nervios craneanos, hipertensión, hipertensión. Y algo muy importante y muy grave, es bien frecuente, es la triada de Cushing. Si ustedes ven un paciente joven con hipertensión arterial, con bradicardia, trastornos respiratorios, le hacen una tomografía y encuentran una masa. Dicen que no está haciendo triada de Cushing, o sea, está haciendo lo que se llama el acúmulo de los síntomas graves de la hipertensión endocraniana. Hipertensión, bradicardia, trastorno respiratorio. ¿Por qué hace hipertensión? Hace hipertensión porque el cerebro está hinchándose, está comprimiendo los núcleos que quedan en el tronco encefálico. Y hay una reactividad vasoconstrictiva y ¡pum!, genera hipertensión. Igual se comprimen los ganglios, los núcleos del centro respiratorio, entonces hay alteraciones en la respiración y también bradicardia. También están los núcleos. Hay un centro que se llama centro cardio-neumoentérico. Trabajan a través del nervio vago. ¿De acuerdo? Entonces allí se genera la triada de Cushing. Y el enfermo hace paro y muere. Hablamos del edema de papila. Generalmente para el edema de papila hay que llamar al oftalmólogo.
Nosotros queremos hacerla, pero no hay ¿cómo se llama? Termoscopio, no tiene pila, no hay, sí, no hay, se llama esto, lamparita, en fin, foco. Sí, hay problemas, sí. Es mejor llamar al oftalmólogo. ¿Cómo es el daño por hipertensión endocraniana? Son etapas. Son etapas. La hipoxia global que se genera por falla en la percusión cerebral, ¿no? Generalmente se acompaña de hinchazón y provoca hernias cerebrales. ¿Qué son las hernias? El tejido que es empujado de un lado a otro por la masa. Si tenemos una masa en el hemisferio frontal, o sea, en la parte frontal del hemisferio derecho, y esa masa se mete por debajo hacia el izquierdo, porque es empujada por la masa que se presenta, por la presión que hace. Es una hernia transtentorial, ¿no? O empuja hacia abajo, es una hernia central. O a través del lóbulo temporal empuja el lucus hacia el otro lado, es una hernia del lucus. O en la fosa posterior, una masa, cualquier masa mayor de 3 centímetros, empuja las amígdalas hacia abajo y provoca un descenso de las amígdalas y obviamente hasta un síndrome de enclavamiento, se enclava y se mueve. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hay que tener mucho cuidado cuando la masa es temporal. La masa temporal, por la hernia de lucus, es de mucho riesgo. Y en la fosa posterior, por el problema de las amígdalas, también es sensible, o sea, 3 centímetros cuanto más. Desde el punto de vista evolutivo, la hipertensión endocraniana pues tiene etapas. La primera etapa, prácticamente hay desplazamiento de la sangre venosa, desplazamiento del agua, y aparentemente está bien el paciente. Aparentemente. Pero viene la segunda etapa donde ya se agotan estos mecanismos de compensación y empieza a aparecer la hipertensión bradicardia. ¿Entienden? Empieza a aparecer la segunda etapa. En la tercera etapa ya se empieza la herniación, ya hay anisocoria, ya hay, digamos, más bradicardia, hay síntomas muy abundantes, ¿no? Y la última etapa es ya la etapa vegetativa, ya donde algo está irreversible, solución irreversible, está en muerte cerebral probablemente. ¿Se ve a cada rato? Sí. Generalmente el nefrólogo nos pide que hagamos el protocolo de muerte cerebral. ¿Y qué es lo que encontramos en estos enfermos vulvares que están prácticamente con niveles vulvares de un deterioro severo? Encontramos, uno, apnea, no respira, en paro respiratorio, en apnea. Dos, encontramos ausencia de los movimientos oculares. No mueve ni para arriba, ni para abajo, ni para atrás. Están ojos de muñeca que se llaman. Los ojos están parados ahí, ojos de muñeca. No los mueve. Tres, así, ausencia de reflejo nauseoso. Ausencia de reflejo toxígeno. Pues ese elemento ya uno dice, está en paro. No hay. ¿Por qué? Porque la tos y el vómito son del nervio vago, la zona vulvar. No hay. Está en paro, está en apnea, no mueve nada. Está flácido. Y lo que es más grave, las pupilas midriáticas sin reacción. Entonces tenemos pupilas midriáticas reactivas, cuadriplegia, o sea, flacidez motora, no mueve nada, paro respiratorio, ausencia de reflejo nauseoso, ausencia de reflejo de vómito. No tose. Usted le pasa algo, no hay oxígeno. Pues ese enfermo está grave. Gravísimo. Tenga agonía. ¿Van a verlo? Sí. Le estoy hablando que no lleguen a ese extremo. Estar atentos antes. El parénquima cerebral, pues, se hincha por el edema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué edema? Hay edema vasogénico, edema intersticial, edema citotóxico, que afecta al tejido cerebral. El vasogénico es prácticamente por alteración en la barrera hematoencefálica, por disrupción de la misma. Difunde el líquido y se hincha todo. El citotóxico es porque se rompe, se mueren las neuronas, se hinchan, estallan, ¿no?
pues se fallan los canales de sodio y se hincha todo. Y el intersticial es que se ve básicamente en la hidrocefalia. Se ve que por la presión hidrostática del líquido, a través de las paredes, hay un flujo transependimal. Frecuente lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver en la clase de LCR. Entonces, hay tipos de edema cerebral. Ahora, ¿cómo se compensa la pica? Es otra parte que estamos viendo, ¿no? La compensación. La compensación ocurre por desplazamiento de las estructuras. Se van desplazando hacia un lado. ¿Y qué es eso? Hernias. Son las hernias. ¿Ya? Todas estas causas provocan hernias. Masa, volumen, sangre, LCR. Entonces, están bien claras. Masa, ¿no? Volumen cerebral, o sea, se hincha todo. Sangre, hemorragias y líquido cerebroraquídeo. Tenemos que aumente el agua. Los síndromes de herniación son estos. Tienen ustedes el síndrome de hernia subfalcial, es este de acá. A través de la hoz, por debajo se va. Por eso se llama subfalcial, debajo de la hoz, se va para el otro lado. ¿Y quién lo empuja? Una masa, lo empuja del otro lado. O la que altera el diencéfalo, hacia el otro lado también, o el central también se llama. La uncal, que es la de aquí, es el uncus del temporal. Hay una hernia descendente hacia abajo, también hay ascendente, ¿no? Ascendente. Y la transtentorial, que es esta. Ven ustedes cómo se golpea a través de la amígdala al tronco cerebral o a la región vulvar, ¿no? Más imágenes sobre lo mismo. Se añade esta nueva para nosotros, como cada vez hacemos más anatomías compresivas, vemos que a través de eso se hincha el cerebro y ¡pum! Sale por ahí, creando una especie de fungus se llama también, o hernia externa, que también se le dice. Tienes imágenes sobre la misma. Recordar siempre la subfalcial, la uncal, la amigdaliana. Se ven todas, pero son las más llamativas, ¿no? La midriasis, que se ve en un ojo, ¿no? En la hernia uncal, en la transtentorial. Hemos visto casos de esto, incluso médicos legales, donde se comprime hacia el centro, hacia abajo, y provoca problemas, pues, ¿no? Porque trabaja con el tálamo y el mesencéfalo. La gente fallece. O el que les explicaba, la amígdala, siempre ver la amígdala, ¿dónde está? ¿Está abajo, está aquí o está normal? Tiene su línea de trabajo que se llama, ¿no? De Mackenzie, hay un montón de líneas ahí, pero realmente que la amígdala no esté por debajo del foramen magno. Existen algunos tipos de clasificaciones para ver, por ejemplo, el Marshall, para ver en TEC cómo es, cuáles son los más, pero cuáles se asocian más a hipertensión no craneana. Ven ustedes acá cómo este Marshall 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El Marshall 4 tiene 100% de hipertensión endocrinal y malos resultados. Ustedes acá, incidencia de hipertensión cardíaca, 100%. Malos resultados, 100%. O sea, si alguien tiene eso, pues está mal. Hay que buscarlo, hay que ayudarlo, no se va a morir. Entonces, es el más alto, el Marshall 4. ¿De acuerdo? Vean eso. Ahora, como tenemos las tomografías a diario en emergencia, cuando estén ustedes de guardia, tienen que ser astutos y bastante previsores en ver en las resonancias, en las tomografías así de emergencia, ver si hay herniación. Por ejemplo, acá. Si hay herniación. Acá. Ver si hay desviación de la línea media. Miren ustedes acá, la línea media está al otro lado. Este es el septum pellucidum, el septum que está en la línea media, exactamente en la mitad. Está desplazada. Está desplazada. O sea, hay que ver eso.
Acá ni que se diga, miren ustedes, el septum donde está al otro lado. Entonces aumenta pues el problema, por eso hay que estar al día. Desplazamiento de la línea media, borramiento de los ventrículos, de los surcos, o sea, el agua. Todas las cisternas se borran. Si hay no hidrocefales, si están dilatados los ventrículos, si hay hemorragia, si hay infarto, si hay edema, o si hay cambios en el hueso, tienen que mirar ustedes en la tomografía. Esos son los parámetros que más deben darse cuenta cuando estén en emergencia. Ahora, todos estos mecanismos que estamos hablando dan injuria secundaria. La injuria secundaria se traduce pues en más problemas. Ven ustedes causas locales de injuria secundaria, inflamación, citotoxicidad, tosis, pérdida de la autorregulación, hay casos en los cuales ya no hay regulación, convulsiones, se rompe la variante encefálica. Por gusto vemos la forma de combatir cuando es una hinchazón total. Causas sistémicas de injuria secundaria, ¿cuáles son? Lo que podemos evitar en emergencia, hipotensión, hipoxia, hay que darle oxígeno, ponerle oxígeno, hipotensión, evitar que esté la presión abajo, hiponatremia, corregir el sodio, hipoglicemia, corregir la glicemia, corregir el magnesio, combatir la inflamación, combatir la fiebre, etcétera, ¿no? Todo eso nos lleva a pensar, ¿y qué debemos hacer? Debemos monitorizar. ¿Y qué es monitorizar? Monitorizar es ver una constante, especialmente de la presión intracerebral, hacer seguimiento, hacer testeo, ver, cuantificar cuánto está. ¿Se ha hecho? Sí, desde el año 82 se hace, con bastante utilidad y ha permitido mejorar. Cuando está monitorizado se beneficia. ¿Por qué? Porque guía el manejo. La mortalidad baja. Entonces es útil. Hay que monitorizar para evitar llegar a esto, a la herniación. ¿Y qué es lo que estamos monitorizando? Monitorizamos esto, la reserva. ¿Por qué? Porque cuando la presión está en 10, 15, 20, entonces va disminuyendo la distensibilidad del cerebro. Pero cuando llega a 30, ¡pum!, se pierde todo y colapsa la microvasculatura. Entonces hay riesgo de isquemia y herniación y ¡pum!, colapsa todo. Entonces acá tenemos que actuar cuando empieza a subir la presión. ¿Y cómo se hace? Monitorizando. Entonces el monitoreo es útil. El monitoreo es por demás útil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presencia de hipertensión endocraniana aumenta la mortalidad totalmente. ¿Y cómo se monitoriza? Se monitoriza el parénquima a través de un monitor intraparenquimal o a través del ventrículo, como monitor intraventricular. O se pone una sonda al ventrículo para que evacúe el líquido cefalorraquídeo y un sensor al parénquima, ¿no?, para ver la presión. Entonces, ¿en qué caso se hace la monitorización? En todo paciente que tenga de 3 a 8, un caso de 3 a 8. Pacientes con hemorragia, hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea. Hay que monitorizar al paciente. Hay ventajas, totalmente hay ventajas, pues, totalmente. Desventajas, también hay desventajas. Las desventajas básicamente son mala técnica, no se coloca bien, se coloca fuera del lugar, hace ventriculitis, hace hematoma, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esos son nuestros monitores que tenemos en el Realeati, Camino. Tenemos estos monitores para ver la sensibilidad y la presión. Tenemos monitores de Cotman también, usamos con mucha frecuencia. Está indicado en prácticamente toda patología que tenga un grado menor a 9, sea por masa, sea por componentes mixtos, o sea por problemas extraxiales, o sea, masas que están empujando el parénquima, o una mala evolución del paciente. ¿En qué casos no se hace? Y hemos demostrado, lamentablemente, a golpes, que la coagulopatía es nuestro principal enemigo. Hemos tenido como 5 casos de coagulopatía que han tenido una hemorragia brutal. Una hemorragia brutal. Por eso le tenemos mucho temor
a monitorizar con coagulopatía. El monitoreo, como ven ustedes, se hace a través de transductores, se coloca una sonda, se ve las ondas P1, P2. Eso es parte para la especialidad, no es para ustedes, yo los pongo para que tengan conocimiento de que la onda P2 es la más brava de todas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ha habido hasta 21 días, pero el problema es que se infecta, se coloniza. Entonces, en vez de monitorizar la ventriculitis, entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces está mal calibrado también. Nos da un lugar, otro lugar, en fin, varía, ¿no? Entonces, la hipertensión endocraniana necesita muchos parámetros de manejo. Colocación del paciente, sedación, evacuar líquido cefalorraquídeo con un drenaje ventricular externo para bajar la presión intracerebral. Utilizar manitol, utilizar cloruro de sodio hipertónico, hiperventilarlo con tubo, o sea, intubar al paciente. Bajar la temperatura, evitar las convulsiones, controlar la glicemia, evaluar el uso de barbitúricos o, si falla todo, craniotomía descompresiva. Entonces tenemos algunas cosas usuales como posición de la cabeza 30 grados semi-Fowler, sedación, relajación, normovolemia siempre, nunca usar soluciones hipotónicas, nunca usar suero glucosado al 5%, es hipotónico al 100%, no se usa eso, por favor, no se usa. Evacuar líquido cefalorraquídeo, a veces va a sala, pues en sala se coloca un drenaje al ventrículo, o hacer cisternostomía quirúrgica, ¿no? Hacer una plaqueta, abrir las cisternas y evacuar líquido cefalorraquídeo por ahí, se hace, ¿no? Y realmente ayuda al paciente. O usar manitol, en los casos de patología vascular. El usar manitol es para bajar, hacer orinar al paciente, para bajar la viscosidad sanguínea, ¿no? O solución salina hipertónica, que está de moda ahora, se usa bastante en TEC, ¿no? Las soluciones hipertónicas por bolos, ¿no? Ahora, ¿tienen complicaciones? Sí, edema pulmonar, evidencia cardíaca, etcétera, ¿no? Hiperventilar al paciente, no llevarlo a la alcalosis, pues tampoco bajarlo extremadamente. Generalmente se plantea tenerlo entre 25 y 30. Entre 25 y 30. Máximo 30, 35. Ahí está, da la vuelta ahí. No mucho tampoco. Usar anticonvulsivantes, especialmente cuando hay contusión cerebral, cuando hay hemorragia, entonces hay que ver eso, ¿no? La hiperglicemia, hay que mantener una hiperglicemia, ¿no? No hipoglicemia, porque ese es más daño. Tampoco hiperglicemia. ¿Por qué? Porque aumenta la presión oncótica, entonces el paciente tiene problemas. ¿Sí? Hay que evitarlo, ¿no? El coma ya no lo usamos hace mucho tiempo, pero está recomendado. No hay coma porque hay problemas con el fármaco, porque el enfermo tiene muy lábil, especialmente los gorditos se llenan de barbitúrico y empiezan a liberarlo lentamente, entonces continúa mal, no hay cuánto mejore. Baja temperatura, sí. Mantener hipotermia es útil. El paciente que tiene una temperatura baja y baja la presión intracerebral. Entonces, las máquinas de hipotermia que están actualmente en uso ayudan a la neuroprotección y a disminuir la presión intracerebral. Es útil, definitivamente. Los esteroides, en general, aumentan la morbimortalidad por neumonías y por infecciones urinarias. Pero hay casos en que hay que usarlos. Por ejemplo, cuando hay un tumor, una metástasis está llena de hinchada, hay que usarlo, ¿no? Ni modo, hay que usarlo. Hay que usarlo con cuidado, continuo, con juicio. Son las medidas generales. Hay medidas específicas y opcionales. La medida opcional por excelencia es la anatomía descompresiva. Las medidas específicas son sedación, bloqueo, drenaje LCR, elevación de la presión de perfusión cerebral, hiperventilación moderada, etc. Entonces, hay etapas. Esto quisiera que lo lean con calma. Cuando hay hipertensión endocraniana o hibernación, se utilizan las medidas estándar del primer nivel, el segundo nivel, tercer nivel. Del nivel 0, estándar, ¿no? Ver el ABC, o sea, sangre,
digamos, obstrucción de la vía aérea, sangre, o sea, del ABC que usamos, ABCDE también lo llamamos el ATLS, ¿no? Usar analgesia, sedación, normotermia, estamos hablando, cabeza 30 grados, cuello en la línea media, fluidos hiperosmolares o isomolares, no hiposmóticos, o sea, no hipotónicos. ¿Ya? Medidas del primer nivel ya subimos a terapia hemospolar, intubación o descompresión quirúrgica si lo necesitan. Pues viene el nivel 3, es hiperosmolar igual, o sea, se va por partes. Eso es lo que está recomendado ahora, entrar por partes. ¿Ya? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Y qué etiologías? Bueno, etiologías intraxiales, por ejemplo, hematomas epidurales, subdurales, intraxiales, que vamos a ver con calma cuando hagamos el seminario. O focales, por ejemplo, básicamente un tumor cerebral es un proceso focal, o una isquemia, o un absceso, o un trauma, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. Aquí hay un acrónimo de algo que debemos hacer para el manejo, el GHOST, CAP. ¿Qué es GHOST? Pues son las iniciales, ¿de qué? Glicemia, hemoglobina, oxígeno, o sea que no hay hipoxia, buen nivel de sodio, ver la temperatura es el GHOST, es un fantasmita. Y CAP, ponemos acá, confort, la presión arterial y el CO2. Más o menos aquí se engloba el abordaje multidisciplinario. Digamos que todos hay que trabajar por el paciente. Este es un resumen de lo que se los voy a enviar para que lo tengan y lo utilicen en emergencia. En el TEC grave, utilizar el GHOST-CAP, cuando tengan emergencia lo utilizan para poder mejorar la evolución del paciente. Pero, y si todo nos falla, ¿qué nos queda? Nos queda hacer la craniotomía descompresiva. La craniotomía descompresiva, bueno, hay estudios bien anecdóticos, pues antiguamente eran cuentos de la cripta, pues fulano hablaba, yo he tratado 5, yo he operado 2, eran cuentos, no había nada randomizado, ya, nada, lo único que teníamos era, he dicho tal cosa y el paciente mejoró, he hecho tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, paulatinamente, se ha hablado más de craniotomía descompresiva, cada vez más. La craniotomía descompresiva es un procedimiento, digamos, hasta cierto punto sencillo. Se hace descompresión unilateral o bilateral. O sea, se abre el cráneo, se saca el cráneo. Entonces, se remueve parte del cráneo para aumentar el volumen. Se hace incluso, se le coloca, ¿cómo se llama? Duramadre artificial para dar espacio, ¿no? El objetivo fundamental es aumentar la adaptabilidad y crear espacio. ¿Ya? Eso es lo fundamental. He indicado pues en bastantes patologías, ¿no? Han dado bastante éxito. Ha habido estudios, sí, de relevancia, por ejemplo, hay estudios realmente, por ejemplo, ese estudio de 20 niños, 27 niños, yo bastante chico, ¿no? Pues viene el Rescue, que son 260 casos, creo, y pues el DECRA. Son los estudios que más importancia han dado, y vamos a analizarlos poco a poco, rapidito. Ya tenemos el DECRA. ¿Qué se llama DECRA? Cranectomía, de compresión y cranectomía. De compresión y cranectomía. Cranectomía. DECRA. Eso en Australia. Está el resumen que se lo estoy dejando para que vean la importancia de esto, ¿no? El paciente se hizo la craniotomía doble, bifronto temporoparietal. Bifronto bitemporoparietal. O sea, se sacó toda la frente. ¿Sí? Sacó. El paciente se complicó. Y por eso pararon. No siguieron. Pero el paciente tenía mejor pronóstico. Después vino el Rescue CP. El Rescue CP se hizo en Inglaterra, ya no el otro fue en Australia, es en Inglaterra. En este hemos participado nosotros, el Hospital de Valdea, que ha mandado 12 casos, me parece. En esa época estábamos en todo trabajando, mandamos 12 casos.
También tiene etapas, etapa 1, etapa 2, brazo médico, brazo armado. Conclusión, se hacía lateral, la otra era bifronto, ¿no? Este es lateral, es fronto, témporo, parietal y parte occipital, o sea, desde la frente hasta el occipucio, una tapa grandaza. Unilateral o bilateral para manejar al paciente. El tema es la precocidad, hay que hacerlo precozmente. Y eso ha permitido, pues, ¿no?, que mejore el caso, ¿no? La traqueotomía precoz hay mejor pronóstico. ¿Y cuándo hacerlo precoz? Lo hacemos precoz, nos sale precoz cuando tenemos al paciente monitorizado y estamos atentos a qué, a que no se hunda, no se deteriore, entonces permite un mejor manejo. Si ustedes ven, hemos tenido complicaciones, claro, hemos tenido de todo tipo de complicaciones. El único que no tiene complicaciones es que no hace nada, si no se complica nunca. Hemos tenido infarto, hidrocefalia, fístulas, de todo hemos tenido. Pero nuestros pacientes iban saliendo poco a poco. Generalmente es esto. Usted le hace la craneectomía, cae la presión. Abre la dura madre, drena el hematoma, cae la presión. Hace este espacio grandazo, fronto, témporo, parieto occipital, grande, grandazo. El enfermo se beneficia. Entonces acá unos esquemas de lo que hemos hecho, bilateral, por ejemplo. Este es unilateral. Esta niña, por ejemplo, miren, esta niña tiene este coágulo, este edema brutal, que le hace la craneectomía, ese tremendo bulging, una hernia externa, grandaza, con un hongo, ¿no? Acá está, ven ustedes. Ahí está saliendo. Le coloca el huesito y ya está. La mejora, ¿ven? Acá estaba sin hueso, está con hueso. Entonces mejoran los enfermos. Realmente es lo que se encuentra, es eso. También hemos hecho craneectomía descompresiva en pacientes que tenían hipertensión endocraniana después de un sangrado por hemorragia subaracnoidea y con hematoma, como acá, por ejemplo, con un coágulo en el Valle de Silvio, grandes, hemos hecho craneectomía descompresiva, con buena evolución de los enfermos. Entonces es un problema complejo y debemos actuar así, pero no podemos hacer a todos, hay que seleccionar al paciente, el paciente que realmente lo merezca, amerita, hay que ver el mejor momento, un monitoreo persistente, hay que estandarizar, por ejemplo, no es bueno hacer una cosa chiquita, después otra más grande, después otra más grande, son 3 operaciones que se ha visto, ¿no? Es demasiado económico, le hacen una incisión pequeñita, entonces por ahí se empieza a salir el parénquima, a cortarse y a necrosarse, entonces se hace más grave el tema. Hay que hacer el grandazo. Y ver, pues entender en la cabeza que el manejo malo de esos pacientes, uno tiene que estar pegado a ellos, uno está atrás de ellos. Actualmente ya se hizo este trabajo, el riesgo ICP, en relacionado con hematoma subdural agudo, donde también se acompaña de craneectomía descompresiva. El paciente se mejora, se optimiza, se saca todo el coágulo y se deja la craneectomía. El paciente mejora. Hemos hecho algunos casos. Y ya está. Muchas gracias. Sería todo por ahora. ¿Preguntas? ¿Aló, jóvenes? ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor. Nada, Flavia. ¿Preguntas? Les envío el PowerPoint a todos. Y, ojo, creo que hay bastantes, 40 alumnos. No están todos, pero están una buena cantidad. Les quiero dar la bienvenida. Les voy a enviar el PowerPoint con Flavia. Y a través del delegado de mi grupo, el que está trayendo prácticas conmigo, es ¿cómo se llama nuestro nombre? Siempre le digo Francisco, no sé por qué. Frank, doctor. Renato. Frank. Renato, ya me voy a acordar, Renato es igual que mi compañero de promoción, muy apreciado Renato se agarra peso. Bien, Renato, a través de Renato les voy a enviar bibliografía de traumatismo ventromedular y de traumatismo encefalocraneano y de neurocirugía en general, ¿ya? Para que puedan disfrutar y mejorar
todo lo que tengan que aprender de trauma craneal y de hipertensión endocrinal. Gracias, gracias chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Está bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias, hijo, gracias. Gracias, María Paula. Gracias, Gabriela, Anthony, Naomi, gracias.